Alzheimer. Lo que sí puedes hacer hoy para proteger tu memoria. Una mañana cualquiera, te levantas, preparas el desayuno y de pronto te quedas quieto frente a la nevera. ¿Qué iba a buscar? No lo recuerdas. Al cabo de unos segundos lo recuperas, sonríes y sigues con tu día. Es un detalle pequeño, tan común que muchos ni lo comentan. Pero con el tiempo, estos olvidos breves se vuelven más frecuentes. Y entonces surge una pregunta que muchos llevamos dentro, pero no siempre decimos en voz alta. ¿Es normal? ¿O podría ser el principio de algo más? El Alzheimer no aparece de un día para otro. Empieza despacio, en silencio, mientras seguimos con nuestra rutina diaria. Y eso, aunque asuste, también es una oportunidad. Porque cuanto antes comprendamos qué está pasando en nuestro cerebro, antes podremos actuar. Hoy la ciencia ya nos ofrece respuestas claras y, sobre todo, hábitos sencillos que podemos aplicar desde casa para cuidar nuestra memoria. En este video te lo explico todo con calma. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué señales no deberíamos ignorar? Y sobre todo, ¿qué sí está en tus manos para proteger tu mente? Sin dramatismos, con ejemplos fáciles, y basándome en lo que dicen los estudios más recientes. Si alguna vez has tenido estas dudas o conoces a alguien que las tenga, deja tu comentario. Nos ayudará a todos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a MyStara Health. Aquí hablamos de salud con respeto, claridad y humanidad. Porque cuidar la memoria no es solo prevenir una enfermedad, es cuidar lo que somos. ¿Qué ocurre realmente en el cerebro con el Alzheimer? A veces, los olvidos no empiezan con grandes señales. Empiezan con pequeños gestos. Te cuesta recordar por qué entraste en una habitación, o repites una historia que creías no haber contado. Y aunque parezcan detalles sin importancia, en el fondo sabemos que algo está cambiando. El Alzheimer no llega de golpe. Según los expertos del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, puede empezar hasta 15 años antes de los primeros síntomas visibles. Y empieza en silencio, en un lugar muy concreto del cerebro, el hipocampo. Esa parte pequeña, pero esencial, que nos ayuda a formar recuerdos nuevos, a orientarnos, a aprender cosas cada día. Lo que ocurre dentro del cerebro es como una especie de atasco progresivo. Por un lado, aparecen placas amiloides que se forman fuera de las neuronas. Imagina que estás hablando con alguien y poco a poco se levantan muros entre los dos. Así actúan estas placas. Interrumpen la comunicación entre las células del cerebro. En condiciones normales, el propio cerebro tiene un sistema que limpia estos desechos. Pero cuando ese sistema empieza a fallar, las placas se acumulan y afectan al buen funcionamiento de las neuronas. Por otro lado, dentro de las propias neuronas, aparece otro problema: los ovillos de proteína tau. Para entenderlo de forma sencilla, pensemos en una red de trenes. Dentro de cada célula hay pequeños caminos que transportan nutrientes e información. Y la proteína tau es como los raíles que guían ese transporte. Pero en el Alzheimer, esos raíles se rompen, se retuercen, y los trenes dejan de pasar. La célula se queda sin alimento y acaba muriendo. Estas dos alteraciones, las placas fuera y los ovillos dentro, hacen que las neuronas mueran poco a poco. Y cuando mueren, las funciones que controlaban también se van apagando. La memoria, el lenguaje, la orientación, incluso la capacidad para hacer tareas sencillas del día a día. La Clínica Mayo, una de las instituciones médicas más reconocidas del mundo,
explica que esta muerte celular no ocurre toda a la vez, sino que sigue una especie de camino. Primero afecta a la memoria reciente, luego al razonamiento, después al comportamiento, y con el tiempo, al cuerpo entero. Todo esto suena duro, pero también nos ofrece una idea poderosa. Si sabemos cómo empieza, podemos reaccionar antes. Y no se trata de tener miedo, sino de entender. Porque al comprender cómo funciona esta enfermedad, podemos prestar más atención a lo que sentimos y observamos en nuestro día a día. Ahora bien, una pregunta importante queda en el aire. Si estas placas y ovillos no aparecen por casualidad, ¿qué hace que algunas personas los desarrollen más que otras? En la siguiente parte, vamos a hablar con calma sobre los factores que aumentan el riesgo. Algunos no podemos cambiarlos, como la edad. Pero otros, sí. Y tal vez ahí esté la clave. ¿Te has planteado alguna vez si tu estilo de vida puede estar ayudando o perjudicando a tu memoria? Acompáñame, porque lo que viene puede sorprenderte. Y también darte herramientas para empezar a cuidarte desde hoy. ¿Por qué aparece? ¿Y qué puede aumentar tu riesgo sin que lo sepas? Saber lo que ocurre en el cerebro es importante, pero igual de importante es hacerse una pregunta que muchos evitamos. ¿Por qué aparece el Alzheimer? ¿Por qué algunas personas lo desarrollan y otras no? La respuesta no es simple. No se trata de una única causa, sino de una combinación de factores que aumentan el riesgo. Algunos no los podemos cambiar, como la edad, pero otros sí dependen de nosotros. Empezamos por lo más evidente, la edad. Según el Ministerio de Sanidad, el riesgo de padecer Alzheimer se duplica cada 5 años a partir de los 65. ¿Por qué? Porque con el tiempo, el cerebro se vuelve más sensible a la inflamación, al estrés oxidativo y a pequeños daños acumulados, que con los años van pasando factura. También influye la genética. Ciertas personas heredan variantes de genes como el APOE4 o el APP, que pueden facilitar la acumulación de proteínas dañinas en el cerebro. Pero aquí hay algo importante. Tener estos genes no significa que se desarrollará la enfermedad, solo que el riesgo es mayor, y ese riesgo puede contrarrestarse con hábitos protectores. Más allá de la edad y los genes, entran en juego factores ambientales y de estilo de vida. Uno de los más llamativos es la contaminación del aire. Un estudio de Harvard en 2022 encontró que vivir cerca de calles con mucho tráfico o en zonas con altos niveles de polución podría aumentar el deterioro cognitivo. Las partículas finas que respiramos pueden llegar al cerebro y causar inflamación, afectando la salud de las neuronas. Otro factor que ha sorprendido a la comunidad médica es la relación entre el Alzheimer y la salud bucal. Investigadores de la Universidad de Bergen hallaron rastros de una bacteria oral, llamada Porphyromonas gingivalis, en el cerebro de pacientes con Alzheimer. Esta bacteria, responsable de la gingivitis, produce enzimas que podrían dañar las neuronas. Aún se investiga su impacto real, pero todo apunta a que cuidar las encías también es cuidar el cerebro. Además, están los factores que afectan a la salud cardiovascular. La hipertensión, la diabetes, el colesterol alto o el sobrepeso pueden dañar los vasos sanguíneos del cerebro. Y sin una buena circulación, las neuronas no reciben suficiente oxígeno ni nutrientes. Según la Clínica Mayo, estos factores aumentan tanto el riesgo de Alzheimer como el de infarto o ictus. También hay hábitos cotidianos que suman riesgo. El sedentarismo, el aislamiento social,
dormir mal o dejar de estimular la mente. Ninguno de estos es la causa por sí solo, pero juntos pueden abrir el camino a la enfermedad. La parte buena es que la mayoría de estos factores son modificables. Es decir, sí podemos hacer algo. No para garantizar que nunca aparezca la enfermedad, pero sí para reducir las posibilidades y ganar calidad de vida. No se trata de obsesionarse, ni de hacerlo todo perfecto. Se trata de tomar conciencia, de moverse más, comer mejor, cuidar la boca, dormir bien y seguir aprendiendo. Cada gesto, aunque parezca pequeño, puede marcar una diferencia real con el paso del tiempo. Ahora que sabemos qué puede aumentar el riesgo, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos saber si algo está empezando a cambiar? ¿Cuáles son esas señales tempranas que no deberíamos pasar por alto? En la siguiente parte te contaré qué cambios pueden aparecer sin darnos cuenta y por qué detectarlos a tiempo es una oportunidad, no una condena. ¿Cómo reconocer los primeros cambios? ¿Y por qué no hay que ignorarlos? A veces los cambios comienzan sin avisar. Se cuelan en la rutina de forma discreta. Una palabra que no sale. Un nombre que se escapa. Un objeto que aparece en un sitio donde nunca lo pusiste. Son cosas pequeñas. Sí. Y muchas veces las atribuimos al cansancio, al paso del tiempo o a tener demasiadas cosas en la cabeza. Pero cuando estos olvidos se repiten con más frecuencia de lo habitual, conviene prestar atención. El Alzheimer no empieza con una gran señal. Empieza en silencio, a veces durante años. En una primera etapa, llamada presintomática, el cerebro ya sufre cambios, pero la persona no nota nada. Luego llega una fase más sutil, el llamado deterioro cognitivo leve. Aquí sí empiezan a verse síntomas, pero son tan suaves que se confunden con el envejecimiento normal. Imagina que una persona empieza a olvidar datos recientes, repite una pregunta varias veces en poco tiempo, o le cuesta seguir una conversación. En muchas familias, eso se ve como parte de la edad. Pero si esos signos se vuelven constantes, conviene consultar. Porque detectar a tiempo no es tener miedo, es tener margen de acción. Hay señales que, según la Fundación Pascual Maragall, conviene observar con atención. Olvidar lo que se acaba de aprender. Perder objetos con frecuencia. Tener dificultad para encontrar palabras sencillas. O desorientarse incluso en lugares conocidos. También pueden aparecer cambios en el juicio, como caer fácilmente en engaños telefónicos o notar alteraciones en el estado de ánimo sin razón aparente. En estos casos, lo mejor es hablarlo, con calma, con naturalidad. Comentar lo que está ocurriendo con un médico de confianza, sin esperar a que los síntomas empeoren. En muchas comunidades de España existen unidades de memoria que pueden hacer una evaluación específica, sin necesidad de derivaciones complicadas. El diagnóstico no se basa en una sola prueba. Suele combinar entrevistas, test de memoria, análisis neurológicos y, en algunos casos, estudios de imagen cerebral. Pero lo más importante es no quedarse en la duda. Porque incluso sin cura, saber lo que ocurre abre la puerta a muchas cosas que sí se pueden hacer. Terapias de estimulación, rutinas adaptadas, acompañamiento emocional, planificación a futuro. Conocer el diagnóstico a tiempo permite que la persona aún pueda tomar decisiones, mantener autonomía y encontrar apoyo. Detectar los cambios no es rendirse, es prepararse, es cuidarse, es elegir cómo queremos vivir esa etapa, con más herramientas, más claridad y más humanidad.
Y ahora que sabemos cómo reconocer esos primeros avisos silenciosos, quizá te preguntes, ¿existe algo que realmente pueda frenar o ralentizar el avance del Alzheimer? ¿La ciencia tiene algo nuevo que ofrecer? En la siguiente parte te contaré qué tratamientos están disponibles hoy, qué avances recientes han sido aprobados y por qué muchos expertos empiezan a hablar con esperanza. Porque sí, hay novedades importantes y vale la pena conocerlas. ¿Qué tratamientos existen hoy? ¿Y cuáles vienen en camino? Hoy por hoy, el Alzheimer no tiene cura, pero sí existen tratamientos que pueden ralentizar su avance y mejorar la calidad de vida, sobre todo en las primeras fases. El grupo de fármacos más utilizado son los inhibidores de la colinesterasa. Actúan sobre una sustancia llamada acetilcolina, esencial para la memoria. En el Alzheimer, esta sustancia disminuye. El medicamento ayuda a mantenerla por más tiempo, mejorando la atención y la orientación en etapas leves y moderadas. En fases más avanzadas se utiliza memantina, que regula una actividad cerebral alterada y reduce síntomas como la confusión o la agitación. Ninguno de estos fármacos detiene la enfermedad, pero pueden mantener habilidades funcionales durante más tiempo, lo que significa más autonomía. Lo más relevante en los últimos años ha sido la aprobación de lecanemab, FDA, 2023. Este anticuerpo actúa directamente sobre las placas amiloides, ayudando al sistema inmune a eliminarlas. En estudios clínicos, logró ralentizar el deterioro cognitivo en un 27% en pacientes con diagnóstico temprano. La Agencia Europea del Medicamento está evaluando su uso en Europa. Además de los tratamientos médicos, se reconocen cada vez más los beneficios de las terapias no farmacológicas. La estimulación cognitiva, la actividad física adaptada, la terapia musical y otras estrategias ayudan a mantener la mente activa, reducir la ansiedad y reforzar las funciones que aún se conservan. Estas terapias deben ser guiadas por profesionales formados y adaptadas a cada persona. El abordaje del Alzheimer debe ser integral. Combinar medicamentos, estimulación y apoyo emocional. Aunque los tratamientos actuales no revierten la enfermedad, sí ofrecen tiempo de calidad, y eso es valioso. Muchas personas dudan si iniciar tratamiento, pero incluso unos pocos meses con mejor memoria, mejor comunicación o más independencia pueden marcar una gran diferencia en la vida diaria del paciente y de su entorno. La investigación continúa. Cada año se prueban nuevos fármacos que apuntan no solo a los síntomas, sino al origen del problema. Y eso abre una puerta a la esperanza. Mientras tanto, cuidar lo que sí está en tus manos es lo más importante. En la siguiente parte te mostraré qué hábitos diarios han demostrado científicamente proteger la memoria y cómo empezar, desde hoy, a incorporarlos de forma sencilla. Porque el futuro de tu mente también se decide con lo que haces hoy. Y nunca es tarde para empezar. ¿Qué puedes hacer tú desde hoy para proteger tu memoria? Puede que no tengamos aún una cura para el Alzheimer, pero sí tenemos algo poderoso: el conocimiento de qué hábitos ayudan a proteger el cerebro. Y lo más importante, no hace falta esperar a que aparezcan síntomas para empezar. Hoy, gracias a décadas de investigación, sabemos que ciertos gestos cotidianos pueden marcar una diferencia real en cómo envejece nuestra mente. Uno de los pilares fundamentales es la alimentación. Estudios del Hospital Clínic de Barcelona y la Universidad de Harvard coinciden en que una dieta de tipo mediterráneo, rica en frutas, verduras,
legumbres, pescado azul, aceite de oliva y frutos secos. Está asociada a un menor deterioro cognitivo con la edad. Estos alimentos ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el cerebro, dos procesos que contribuyen al envejecimiento neuronal. No se trata de hacer cambios drásticos, sino de introducir mejoras posibles. Por ejemplo, sustituir bollería industrial por un puñado de nueces, elegir pan integral en lugar de pan blanco, o añadir una cucharada de aceite de oliva virgen extra sobre las verduras cocidas. Son gestos simples, pero sostenidos en el tiempo, protegen el corazón y, con él, también el cerebro. Otro factor clave es el ejercicio físico regular. No hablamos de correr maratones, caminar 30 minutos al día, hacer estiramientos suaves o seguir clases de movimiento adaptado para mayores favorece la oxigenación cerebral y mejora el estado de ánimo. La Sociedad Española de Neurología afirma que el ejercicio no solo mejora la memoria, sino que puede retrasar el inicio de enfermedades neurodegenerativas. Una mujer llamada Teresa, de 72 años, decidió inscribirse en un taller de gimnasia suave para mayores en su centro cívico. Al principio lo hizo para moverse un poco más, como decía ella. Pero pronto notó que, además de sentirse más ágil, recordaba mejor las cosas y se sentía más despejada mentalmente. Su experiencia refleja lo que la ciencia ya ha documentado. El cuerpo activo mantiene también la mente despierta. Además, está el papel de la estimulación cognitiva. Leer, escribir, aprender nuevas habilidades, hacer crucigramas o simplemente cambiar de ruta cuando sales a caminar son formas de ejercitar el cerebro. Según un estudio de la Universidad de Columbia, las personas mayores que realizan actividades intelectuales con frecuencia tienen un menor riesgo de padecer deterioro cognitivo leve. Y no hay que olvidar el contacto social. Hablar con otras personas, mantener vínculos, compartir recuerdos o conversar en un café estimula áreas del cerebro relacionadas con la memoria y la atención. El aislamiento social, en cambio, se ha vinculado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Por eso es tan importante mantener relaciones humanas activas, aunque sea de forma sencilla. Una llamada a un amigo, una tarde de cartas con los nietos, una conversación sin prisa. El descanso también cuenta. Dormir entre 7 y 8 horas de calidad cada noche permite al cerebro procesar lo vivido y eliminar residuos metabólicos que se acumulan durante el día. Diversos estudios han demostrado que los problemas de sueño maltratados pueden acelerar el deterioro cognitivo. Así que cuidar el sueño no es un lujo. Es una forma silenciosa y poderosa de proteger la mente. Por último, está la actitud. Cuidar la salud mental. Evitar el estrés crónico. Darse tiempo para hacer lo que uno disfruta. Todo eso también alimenta el cerebro. Porque el bienestar emocional no está separado del bienestar cognitivo. Van de la mano. Entonces, ¿qué puedes hacer tú desde hoy? No hace falta hacerlo todo a la vez. Empieza con un cambio. Uno solo. Puede ser preparar una cena más equilibrada, dar un paseo diferente, leer unas páginas antes de dormir o llamar a alguien que hace tiempo no escuchas. Cuidar la memoria no exige perfección, solo constancia. Y sobre todo, recuerda que no estás solo. En MyStara Health creemos que cuidarse es más fácil cuando se hace en compañía. Por eso te animamos a compartir este video, a comentar tu experiencia y a suscribirte.
porque cuando nos apoyamos entre personas que vivimos lo mismo, la salud deja de ser un tema individual y se convierte en una red de cuidado mutuo. Y ahora que ya conoces todo lo que sí puedes hacer, quizás te preguntes, ¿por qué vale la pena cuidarse, incluso si no hay garantía de evitar la enfermedad? En la conclusión, hablaremos de eso. Porque al final, proteger tu memoria es mucho más que recordar. Es seguir siendo tú. Después de todo lo que hemos visto, queda algo claro. Proteger la memoria no es solo recordar mejor. Es cuidar tu forma de estar presente, de tomar decisiones, de conservar lo que te hace único. Es una manera profunda de quererte, de mantener tu autonomía, tu historia y tu dignidad. Hoy aprendiste que el Alzheimer no aparece de golpe, que tiene causas que podemos entender, señales que podemos observar y hábitos que sí están en nuestras manos. Y aunque no existe aún una cura, la ciencia nos da herramientas reales para actuar antes. Cada gesto cuenta. Una cena más sana, una caminata diaria, un libro que estimule tu mente, una conversación que te conecte con alguien que quieres. No necesitas hacerlo todo. Solo empezar por lo que puedas hoy. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo reflexionar, te invitamos a compartirlo. Comenta. Cuéntanos qué hábito te gustaría mejorar. Y acompáñanos en este camino de salud y conciencia. Suscríbete a MyStara Health para más consejos que te ayudan a vivir con fuerza y tranquilidad. Este video tiene fines educativos. Consulta siempre con tu médico antes de hacer cambios en tu salud.